Los partidos políticos diseñan sus campañas electorales con mucho detenimiento, tratando de que se hable de los asuntos que a cada uno le interesan y que no se hable de los que interesan al adversario. Moncloa ha diseñado una campaña centrada en enfrentarse al presidente de Argentina y al primer ministro de Israel, con la pretensión de que Pedro Sánchez aparezca como el adalid de la lucha para frenar a la ultraderecha en España y en el mundo. Pero nadie puede controlarlo todo, por mucho poder que tenga, y las campañas tienen vida propia. Esta tarde, ese diseño de la campaña de Moncloa ha sido alterado muy seriamente cuando se ha sabido que el juez del caso de Begoña Gómez ya atribuyó la condición de investigada a la esposa del presidente del gobierno el día 16 de abril. De manera que Begoña Gómez figura como investigada en un juzgado desde hace mes y medio. Es cierto que no todas las actuaciones del juez siguen los trámites más habituales, pero sus autos son inequívocos. El 16 de abril el juez establece que se investiga un delito de corrupción en el sector privado y de tráfico de influencias, y que la persona investigada por esos posibles delitos es Begoña Gómez, aunque no la ha llamado a declarar como tal investigada. Pero de nuevo aparece como investigada en varios párrafos más del mismo auto, y el propio abogado de Begoña Gómez reconoce en su escrito de respuesta al juez que en efecto se atribuye a su defendida la condición de investigada. Signifique eso lo que signifique en este caso concreto, porque el juez provoca más dudas que certezas al respecto. De lo que no hay duda es de que el juez atribuye a la esposa del presidente del gobierno la condición de investigada. Es el auto por el que el juez abrió diligencias previas a Begoña Gómez. Apenas 3 páginas que consiguen que las dudas aumenten, porque lo que la oposición entiende como una imputación ya tenía la condición de investigada. Para el gobierno no cambia nada. Eso es una chorrada. Una fake. Un bulo. Los socialistas acusan al PP de tergiversar la investigación. Es quien maneja los hilos de la máquina del fango. Pero las dudas sobre la condición de Begoña Gómez van más allá del debate político. El juez sí que se refiere a ella como investigada, lo que antes era la condición de imputado. Y aunque la opinión general entre los expertos es que Begoña Gómez sí está investigada, algunos jueces lo matizan. No ostenta la condición de investigada porque el juez no le ha citado a declarar. En lo que sí coinciden la mayoría de magistrados es que las prácticas llevadas a cabo por el juez no son habituales, ya que se suele escuchar primero la declaración de quien es objeto de investigación, y no ha sido así con Begoña Gómez. Pero lo inusual del procedimiento, dicen los magistrados, no indica que sea ilegal. De hecho, en el propio auto por el que se abren diligencias previas a Begoña Gómez, el juez deja constancia de que pueden designar abogado, algo que, según fuentes consultadas por Antena 3 Noticias, ya garantizaba a Gómez su derecho de defensa. En política los hechos son determinantes, pero también es determinante cuándo se producen esos hechos. Y en el caso de la investigación a Begoña Gómez, la cronología adquiere una importancia muy principal, porque, como recordarán, el presidente del gobierno decidió tomarse 5 días para reflexionar y dijo que una de las posibles consecuencias de esa reflexión podía ser la renuncia a su cargo. Aquello no ocurrió, como es bien sabido, pero hoy, a la luz de las novedades que hemos conocido esta tarde, determinadas decisiones se ven con otros ojos, porque cuando Pedro Sánchez hizo pública su carta a los españoles, el presidente ya sabía que un juez había atribuido a su esposa la condición de investigada. A finales de febrero se empiezan a conocer las noticias en torno a Begoña Gómez. Una semana después de estallar el caso Koldo, informaciones periodísticas apuntan a una supuesta relación entre el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, la mujer del presidente y Air Europa. El PP denuncia entonces sin éxito a Pedro Sánchez ante la Oficina de Conflicto de Intereses y la polémica llega al Congreso. Lo que ha pasado en su casa, exíjale la dimisión a la señora Ayuso. Pero es la publicación de una carta de recomendación para una empresa firmada por la propia Begoña Gómez la que provoca la apertura de diligencias previas por un juez de Madrid tras una denuncia de manos limpias. 8 días después de este auto en el que aparece como investigada, Pedro Sánchez pronuncia esta frase en el Congreso. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Y por la tarde publica su ya famosa carta a la ciudadanía anunciando sus 5 días de reflexión. En ese paréntesis, la Fiscalía pide el archivo de la causa y el juez decreta el secreto de sumario. Hace una semana en el Congreso vuelven a pedir explicaciones al presidente del Gobierno. ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? Y este lunes, cuando el juez ordena levantar el secreto tras una filtración a un medio de comunicación, se confirma la investigación a Begoña Gómez por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Lo que se ha conocido hoy mantiene la duda más importante en este caso, la duda de qué supo el presidente
y cuándo lo supo. Y mientras esto ocurre en España, la Fiscalía Europea también analiza si el caso de Begoña Gómez afecta a contratos suscritos con fondos europeos y revisa la documentación del procedimiento para determinar si es competente para realizar una investigación. Los fiscales europeos solicitaron el día 26 de abril al juez Peinado, que es el juez de este caso, que informase a la mayor brevedad posible de los delitos por los que se siguen diligencias abiertas previas en las que estaría implicada la UTE. Al Consejo Superior de Deportes y también al Ayuntamiento de Madrid sobre un contrato del año 2022 vinculado a la investigación sobre las actividades de Begoña Gómez. Las dos instituciones aparecen en contrataciones de la empresa de Juan Carlos Barrabés, que está relacionado con varios proyectos de la mujer del presidente del Gobierno. Y hoy el Confidencial publica que Begoña Gómez negoció para que Indra, Telefónica y Google hicieran gratis un software para el máster que ella dirigía en la Complutense. Y hay más novedades también. La Audiencia Provincial de Madrid cree que hay motivos suficientes para que se investigue la denuncia que se presentó contra ella por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Ángel Carreira. Sí, Sandra, la Fiscalía había presentado un recurso contra la apertura de esas diligencias previas, recurso que ahora esta Audiencia Provincial de Madrid desestima en parte, porque aunque ve en esa denuncia de manos limpias hechos inverosímiles y hasta una conjetura, sí aprecia datos objetivos suficientes, dice, que legitiman, según este tribunal, que se siga investigando a Begoña Gómez sobre las adjudicaciones obtenidas por la empresa de Carlos Barrabés. Rechaza este tribunal, eso sí, que el juez de instrucción decretara el secreto de sus investigaciones. Es un paso más en la causa, una respuesta a la Fiscalía. Ellos pedían cerrar el procedimiento y lo que dice ahora la Audiencia de Madrid es que no se haga. Recuerdan que para la admisión de una denuncia basta la verosimilitud y aquí dicen hay indicios objetivos de la presunta comisión de un hecho delictivo. Hablan de la carta en la que Begoña Gómez se posicionaba a favor de una empresa, no así del rescate de Globalia. Creen que esa parte de la denuncia es una simple conjetura y afean al Ministerio Fiscal que trate de impedir esta investigación con una interpretación que creen podría crear un precedente que lleve a la impunidad. Gracias. Eso sí, para ellos es una incongruencia que el juez Peinado decretase el secreto de sumario, lo ven innecesario y creen además que eso podría no garantizar el derecho a la defensa de los denunciados. Por eso ordenan levantar el secreto de las actuaciones, algo que ya hizo el juzgado hace 2 días. Dije cuando se destapó la trama Koldo, usted lo sabía y lo tapó. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Por eso comprenderá que este Congreso le exige que nos explique esta investigación judicial por corrupción, por tráfico de influencias que afecta a la Moncloa. Nada más y muchas gracias, señoría. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Hazte oír, el de la motosierra, manos limpias, Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Le preguntan a la oposición por la economía, fango. Le preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional y también por el reconocimiento del Estado de Palestina, más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Por cierto, ¿qué opinión tiene usted de la foto que se hizo el señor Abascal con el señor Netanyahu ayer, animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah? Este es un gobierno, señor Feijóo, este es un gobierno libre, que defiende la paz y la legalidad internacional y ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha. Yo le diré una cosa, ni 1000 paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox y lo que pretenden exportar a Europa. Muchas gracias, señor presidente. Señor Feijóo, cuando quiera. Ayer supimos que un cargo de su gobierno está investigado y reconoce amaños en adjudicaciones. Literalmente dice, hay que hacerlo, viene de arriba.
Hace una semana el juez que investiga a su esposa recibe cartas de amenaza y se queja de injerencias con la Fiscalía. El juez que investiga a su esposa tiene citados la próxima semana a varios empresarios. Ayer conocimos por los medios de comunicación que la Fiscalía Europea también investiga los contratos en los que está involucrada su esposa. Y hoy mismo salen nuevas informaciones sobre contratos y negocios de su esposa con empresas participadas del Gobierno. Usted lo sabía todo y lo tapó. ¿Usted cree que toda la prensa de nuestro país es de ultraderecha y es fango, señoría? Señoría, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. ¿Por qué miente tanto? Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? No use más excusas, señoría. No use usted al pueblo argentino. No use a usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español. Señoría, la Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar, acabe con esto. No se puede ir así. Gracias, señor Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Para lo que ha quedado, señor Feijóo. Para lo que ha quedado. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Mire, usted podrá seguir chapoteando en el fango, que nosotros vamos a seguir gobernando. Y le diré una cosa, señor Feijóo, porque en esos días de reflexión, efectivamente, yo anuncié que esta máquina del fango que usted y el señor Abascal, que no está aquí presente, iban a seguir activando después de esos días de reflexión, tienen una finalidad bien clara. En primer lugar, usted pone en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país, que en un contexto geopolítico extraordinariamente difícil lo que hace es crecer más. Tenemos 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social, con la inflación más baja que hace años, y tenemos una consolidación fiscal sin recortes y con políticas expansivas. En segundo lugar, ustedes ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Y en tercer lugar, si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos, señor Feijóo. Le diré una cosa, a usted y a sus socios de la ultraderecha, el 9 de junio volverán a perder las elecciones. Ha mencionado a su mujer en toda esta sesión de control al Gobierno y ha vuelto a llenar su discurso de la palabra fango. Ha pronunciado fango 12 veces en 2 minutos y medio, dirigiéndose a la oposición. Fango, fango y más fango, señor Feijóo. Fango. Más fango por parte del Partido Popular y del señor Feijóo. Fango en el fango, que esta máquina del fango, lo hacen para quebrarme con su fango. Bueno, y ha habido otro momento también muy comentado hoy, un ejemplo más de la crispación que se vive cada semana ahí en el Congreso. Escuchen ahora a Yolanda Díaz justo cuando Pedro Sánchez acababa su intervención. Después de esa reacción, de esas palabras, el diputado del PP, Elías Bendodo, le ha exigido que pida perdón. A la mierda. Se pueden ir a la mierda todos. Esto lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno esta mañana mientras el líder de la oposición contestaba al presidente del Gobierno. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bochorno! Pida la palabra y pida disculpas.